Estuvo sepultada entre los escombros durante 3 días cerca de la Amazon, hasta que alguien escuchó sus gritos. A las 15:27 de un martes sofocante, el mundo se vino abajo. Lo que parecía una simple estructura vieja, resistiendo el paso del tiempo, colapsó sin previo aviso. El techo cayó como una trampa, las paredes se partieron como cartón, y ella, atrapada en medio de todo, apenas tuvo tiempo de respirar antes de que el polvo, el concreto y el silencio la enterraran viva. Afuera, la lluvia golpeaba sin pausa. Adentro la oscuridad era total. Los primeros minutos fueron puro pánico, pero el verdadero terror vino después. Intentó moverse, gritó, golpeó con lo poco que tenía a mano, pero nada, nadie respondió. El aire era espeso, mezclado con sangre y tierra, sus pulmones ardían, su brazo derecho no se movía, y entonces llegó la noche, y con ella el frío, los ruidos imaginarios, y la certeza de que había sido olvidada. El segundo día, su cuerpo empezó a rendirse. Sus labios estaban partidos, sus pensamientos desordenados. No sabía si soñaba, si deliraba, si ya estaba muerta. Pensaba en sus hijos, en su madre, en todo lo que no dijo. Y entre los escombros murmuraba nombres, como si alguien pudiera escucharla desde el otro lado del concreto. El tercer día se preparó para morir. Había dejado de gritar, ya no lloraba. Su cuerpo se estaba apagando, pero entonces, un sonido, una voz lejana, un paso, algo. Y con el último hilo de fuerza que le quedaba, soltó un susurro, no un grito, un gemido apenas audible. Y fue suficiente, porque alguien se detuvo, escuchó, y al acercarse a los restos de aquel edificio olvidado, se dio cuenta de que no estaban solos. No hay mayor desesperación que gritar por ayuda y que nadie escuche. No hay peor silencio que el que se esconde bajo toneladas de concreto. Y nadie está preparado para morir lentamente, en la oscuridad, sin saber si verá la luz otra vez. Pero ella resistió. Esta historia no es solo un testimonio de supervivencia, es una advertencia, una cicatriz que quedó en un rincón olvidado cerca de la selva amazónica, donde una tragedia silenciosa casi termina con una vida. Pero donde houve silencio, houve también un grito que mudó todo, un grito frágil, pequeño, que se infiltró entre las grietas y salvó una alma. En los próximos minutos te voy a contar todo lo que nadie vio. Cómo fue vivir atrapada sin agua, sin comida y sin certeza. Cómo sobrevivió al miedo, al frío y a la soledad. Y lo que pasó después, cuando finalmente la encontraron. Porque no salió ilesa, y lo que reveló es aún más oscuro que el derrumbe. Si te gusta este tipo de contenido, ya sabes, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita. Y comenta aquí abajo desde qué país y ciudad estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias reales de coraje y terror. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una película, es real y duele. Capítulo 1. El ruido que lo cambió todo. Era martes, pero no un martes cualquiera. El calor húmedo rozaba lo insoportable, y el cielo anunciaba tormenta, aunque aún no había caído una gota. Carla había llegado temprano al viejo galpón industrial, donde trabajaba archivando documentos olvidados por una empresa que, en teoría, ya no existía. Todo era precario. El techo oxidado, las columnas agrietadas, el piso de concreto cubierto de humedad. Pero lo que más le inquietaba ese día era el silencio. Era un silencio extraño, como si algo estuviera conteniendo el aliento. A las 15:27, ese silencio fue partido por un estallido seco.
No fue una explosión, fue un gemido de metal retorcido seguido de un crujido lento, y luego el infierno. Carla apenas tuvo tiempo de levantar la vista antes de que una de las vigas centrales se partiera como una rama seca. Todo colapsó. Primero una esquina, luego la otra. Después el techo entero vino abajo. Ella quiso correr, pero una estructura cayó directo sobre su espalda y en cuestión de segundos, la oscuridad total. No perdió el conocimiento. Hubiera sido mejor. La conciencia le mostró todo. El polvo entrando en su nariz, el olor a óxido, el chasquido de sus propios huesos. Quiso gritar, pero el aire no venía. Su boca estaba llena de tierra. Su brazo derecho no respondía. El izquierdo estaba atrapado entre dos bloques. No sabía dónde estaba su pierna, solo sabía una cosa: estaba viva. Por ahora, intentó moverse. Nada. Solo pudo mover ligeramente los dedos de una mano. No sabía si era de día o de noche. Todo era negro. Quiso llamar a su madre, a su hijo, pero no tenía voz. Apenas un murmullo que se perdía en el cemento. Con esfuerzo, logró girar un poco la cabeza. Había una pequeña rendija de luz, muy débil, allá lejos. Era como una línea de esperanza, pero estaba fora do seu alcance. Ela estaba enterrada viva, e ninguém sabía disso. El primer pensamiento que la golpeó no fue el miedo, sino la culpa. ¿Por qué había aceptado ese trabajo? ¿Por qué no había dicho a nadie que estaría allí esa tarde? Si algo salía mal, y claramente había salido, nadie vendría a buscarla. Nadie. No ese día. Tal vez no esa semana. Sintió algo frío en la espalda. Era agua. El tejado había cedido y la lluvia comenzaba a filtrarse. No era suficiente para beber, pero sí para mojar su cuerpo inmóvil y provocar un temblor involuntario. Su ropa estaba rasgada, su piel sangraba y su mente comenzaba a deshacerse. Intentó pensar con claridad. ¿Cuánto tiempo había pasado? Minutos, horas, días. Solo sabía que debía mantenerse despierta. Si se dormía, moriría. Si dejaba de luchar, se rendiría. Y si se rendía, nadie la encontraría jamás. Empezó a cantar bajito una canción de cuna que le cantaba a su hijo. Su voz era ronca, rota, pero era lo único que tenía. Entonces escuchó algo. Al principio creyó que era su mente jugando con ella, pero no, era un ruido, un paso, luego otro, muy leves, muy distantes, como si alguien estuviera caminando entre los restos, allá afuera. Su corazón golpeó con fuerza, quiso gritar, pero apenas le salió un sonido gutural, un eco de su propio miedo. Respiró hondo, lo más profundo que pudo, y reunió toda su energía. Empujó con lo poco que tenía fuerza y gritó. No fue un grito potente, fue un lamento, un rugido débil, pero humano, y lo soltó al mundo, esperando que ese pequeño hilo de voz atravesara el concreto, el barro, y encontrara a alguien. Alguien que creyera haber escuchado algo, alguien que no siguiera caminando. Capítulo 2. Las horas que no terminaban. El eco de su propio grito fue lo único que escuchó durante varios minutos. No hubo respuesta, ningún paso, ninguna voz. Solo el silencio que volvió más pesado, como si los escombros también escucharan y se burlaran de ella. El esfuerzo de gritar la dejó sin aliento. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Sentía cada inhalación como cuchillas de polvo y sangre raspando por dentro. Intentó conservar la calma, pero el miedo comenzó a rasgar su mente como una tormenta silenciosa. Sus pensamientos se desordenaban. A veces escuchaba la voz de su hijo llamándola. A veces creía ver a su madre extendiéndole la mano a través de la oscuridad, pero cuando parpadeaba,
No había nada, solo los escombros, solo el frío, solo ella. El tiempo dejó de tener forma. No sabía si era de noche o de día. Sus párpados pesaban, pero sabía que si se dormía no volvería a despertar. Cantaba canciones infantiles, recitaba mentalmente los nombres de sus familiares, repetía frases al azar como mantras. No voy a morir, no voy a morir, no voy a morir aquí. Pero la voz interior empezaba a contestar, sí vas y nadie vendrá. Su cuerpo empezaba a fallar. La pierna izquierda no respondía. El brazo atrapado había perdido toda sensibilidad. Sentía sed, una sed monstruosa. Cada trago de saliva era como tragar arena. Sus labios estaban partidos, su garganta ardía. El agua que se filtraba del techo mojaba su espalda, pero no era suficiente. Era una tortura lenta. Intentó mover el cuerpo de nuevo. Nada. El metal presionaba su torso con violencia. Sentía que sus costillas se comprimían con cada respiración. Los músculos temblaban sin control. No había espacio, no había luz, solo un espacio del tamaño de un ataúd. Y su conciencia. Por momentos deseó perder el conocimiento, dejarse ir, desaparecer. Pensaba en su hijo, sí, pero incluso el amor comenzaba a transformarse en dolor. ¿Y si él pensaba que ella lo había abandonado? ¿Y si nunca más escuchaba su voz? La idea la atravesó como una lanza y gritó de nuevo, esta vez no por ayuda, sino por rabia, por horror, por miedo. Fue entonces cuando escuchó el ruido. No era un paso, era un golpe, seco, metálico, como si alguien hubiera empujado una viga. El sonido vino de lejos, pero no fue una ilusión, lo sabía. Alguien estaba allí. Intentó gritar, pero no tenía fuerzas. Lo único que pudo hacer fue rasguñar una lámina de metal cercana. Sus uñas estaban rotas, sangraban, pero el chirrido del rasguño era real, y aunque mínimo, tal vez podía llegar a oídos humanos. Volvió a raspar, y otra vez. El eco respondió, un golpe, después otro. Alguien estaba golpeando también. Su corazón latía como un tambor desbocado. Las lágrimas se mezclaban con el polvo. Quiso gritar, estoy aquí, pero solo emitió un susurro ronco. Aún así, no se detuvo. Ni siquiera cuando sus dedos sangraron. Ella no iba a morir enterrada. No ese día. Los ruidos cesaron por un momento, y luego una voz, difusa, incomprensible, pero humana. Carla apretó los ojos con fuerza. Su boca temblaba, sus músculos colapsaban, pero la esperanza volvió, y con ella, el dolor. Porque cuando la mente cree que va a ser rescatada, también recuerda todo lo que ha sufrido, y lo que aún falta por sufrir. Capítulo 3. Entre la realidad y el delirio. La voz se desvaneció, como un sueño, como si nunca hubiera estado allí. Carla abrió los ojos, pero la oscuridad seguía intacta. ¿Lo había imaginado? ¿Acaso su mente empezaba a ceder, a fabricar esperanza? La línea entre lo real y lo que su cerebro creaba para sobrevivir se volvía cada vez más fina. Y eso era más aterrador que los escombros. Empezó a ver cosas, luces, sombras, rostros. Su hijo parado frente a ella con su camiseta azul. Su madre sentada en una silla vieja mirándola en silencio. «Despierta, Carla», decía la figura. «¿Mamá?». Pero al parpadear, todo desaparecía. Solo quedaba la nada. Una prisión de concreto y oxígeno limitado. La confusión la devoraba lentamente. Recordó la última vez que abrazó a su hijo. Tenía prisa ese día. Ni siquiera lo miró a los ojos. «Te veo a la noche», le dijo. Y ahora, esa frase era una daga. Tal vez nunca habría una noche más. Tal vez lo último que su hijo recordaría de ella sería una despedida sin importancia. Eso la destruyó más que el dolor físico.
En medio de esa espiral mental, llegó un sonido nuevo, una vibración. Como si algo pesado hubiera sido arrastrado cerca. Era real, no podía ser su imaginación. Se quedó inmóvil, aguantando la respiración. Y ahí estaba otra vez. Pasos, pasos lentos, como si alguien caminara sobre los restos, buscando. ¡Aquí!, intentó gritar, pero su garganta no respondió. Solo un chillido seco, casi inaudible. Intentó raspar con lo que quedaba de sus uñas, pero sus dedos estaban hinchados, quebrados. El dolor era insoportable. Sin embargo, lo hizo. 1, 2 veces. Y entonces, una pausa en los pasos. Volvió a escuchar una voz, esta vez más clara. ¿Hola? Carla lloró. No tenía fuerza para contestar, pero lloró. Las lágrimas calientes resbalaban por su rostro cubierto de polvo y sangre. Esa voz era real. No un delirio, no una sombra de su mente, era humana, era vida. Las emociones la golpearon con una violencia inesperada. Pasó del alivio a la culpa, del miedo a la esperanza y de la esperanza al pánico. ¿Qué pasaría si no la encontraban a tiempo? ¿Qué pasaría si el oxígeno se acababa justo antes de ser rescatada? Pensaba en eso sin parar, como una tortura, como un reloj de arena a punto de vaciarse. Su cuerpo temblaba. No sabía si era de frío o de fiebre, o simplemente del colapso. Estaba perdiendo el control de su cuerpo. Sus pensamientos se mezclaban con imágenes del pasado. Su hijo comiendo cereal, una canción en la radio, el olor del pan en la cocina. Todo volvía como destellos, como si su vida entera pasara frente a ella, no porque fuera a morir, sino porque estaba aferrada a todo lo que no quería perder. El silencio regresó. Los pasos se alejaban. No, no, murmuró. Quiso gritar, pero solo sangró por la garganta. Una desesperación más cruel que el encierro la envolvió, y por primera vez pensó en rendirse, cerrar los ojos. Dejarse ir, desaparecer. Pero entonces escuchó un golpe fuerte, directo sobre el lugar donde estaba atrapada. No era el fin, era el comienzo. Alguien la había escuchado. Y esa persona ahora golpeaba de vuelta. No tenía voz para responder, pero tenía lágrimas. Y esas lágrimas eran la señal más poderosa de que, aunque rota, Carla seguía viva y luchando. Capítulo 4. La voz detrás de la pared. El golpe fue seco, directo, como un martillazo contra el concreto. Carla no lo soñó, no lo imaginó, fue real y vino acompañado de algo más. Una luz, débil pero visible a través de una grieta, como un susurro luminoso en medio de la oscuridad total. Sus pupilas, acostumbradas a la sombra, ardieron al recibir aquel destello. Era como ver el sol después de años de encierro. ¿Hay alguien ahí?, preguntó una voz de hombre, clara, firme. Ella intentó gritar, pero su garganta estaba cerrada, herida. Solo pudo emitir un sonido áspero, como un animal herido. Pero ese murmullo bastó. «Silencio», ordenó otra voz. «Creo que escuché algo». El silencio se hizo, y luego una linterna apuntó justo hacia la grieta donde Carla estaba atrapada. «¡Hay alguien viva!». Las palabras le llegaron como un disparo al corazón. Viva. Ella estaba viva. Y alguien, por fin, lo sabía. Sintió que sus músculos colapsaban por el alivio. Pero no podía rendirse. No todavía. Tenía que aguantar un poco más. Afuera, la lluvia había parado. Pero el terreno era inestable. Los rescatistas no sabían si entrar significaría otro colapso. «Tenemos que cavar con cuidado», dijo uno. «¿Cuánto tiempo lleva ahí abajo?», preguntó otro. «No lo sabemos, solo que aún respira». Carla escuchaba todo, como si flotara entre el sueño y la vigilia.
El aire se volvía más pesado. Ya no podía mover sus piernas, su piel estaba fría, el cuerpo le temblaba, pero no por el frío, sino por el colapso interno. Sabía que si cerraba los ojos por mucho tiempo, no los abriría más. Así que se concentró en un solo sonido, el rasguido de las herramientas escarbando hacia ella. Los rescatistas estaban tensos. El espacio era reducido. La estructura podía venirse abajo en cualquier momento. ¿Puedes escucharme?, gritó una mujer desde afuera. Carla no respondió con palabras. Solo golpeó suavemente con su dedo una lámina de metal cercana. Ese golpeteo fue todo lo que necesitaban. ¿Está consciente? El equipo redobló los esfuerzos. Comenzaron a quitar escombros pieza por pieza. Polvo, fierros, trozos de concreto. Cada centímetro ganaba una nueva bocanada de esperanza, pero el oxígeno dentro del hueco se estaba agotando. Carla empezaba a respirar con dificultad. El zumbido en sus oídos era cada vez más fuerte. El mundo más borroso. Su mente empezó a desvanecerse otra vez. La luz se apagaba. Los sonidos se distorsionaban. Todo era como un sueño lento y viscoso. Recordó a su hijo una vez más, esa vez en que él le regaló una piedra y le dijo que lo protegería siempre. Carla apretó los dedos y notó que aún tenía esa piedra en el bolsillo del pantalón. Afuera, los rescatistas por fin vieron un fragmento de tela, un trozo azul, cubierto de sangre y barro. Uno de ellos gritó: «¡La encontré! ¡Está justo aquí!». Se aceleraron los movimientos, pero ahora era una carrera contra o tempo, porque Carla ya no respondía. Su cuerpo había dejado de moverse. Uno de los rescatistas metió la mano por la grieta, tocó su brazo. «Está helada», dijo. «Pero aún respira». Otro trajo una manta térmica, una linterna, y por primera vez vieron su rostro, casi irreconocible, cubierto de sangre seca, lágrimas y polvo, pero con los ojos apenas abiertos, y una sola lágrima cayendo hacia el suelo. Capítulo 5. Una pierna. Bajo el infierno. El rostro de Carla estaba ahí, pálido, sucio, irreconocible, pero sus ojos seguían abiertos. El rescatista que la encontró contuvo el aliento. Se agachó, puso la mano sobre su pecho. «Está viva», susurró con una mezcla de miedo y alivio. Los demás se acercaron con cuidado. Nadie quería provocar un nuevo derrumbe. Nadie quería perderla ahora. «Señora, ¿puede oírme?», preguntó una mujer del equipo, arrodillada frente a la abertura. Carla no respondió, pero una lágrima bajó lenta por su mejilla. Eso fue suficiente. «Vamos a sacarla de aquí. Aguante un poco más, ¿sí?». Las palabras flotaron entre los escombros como una promesa que aún estaba lejos de cumplirse. La abertura era mínima, solo había espacio para una mano. Uno de los rescatistas trató de mover algunos bloques con delicadeza. El polvo se levantó como una nube venenosa. Carla empezó a toser de inmediato, un sonido ronco y desgarrador. «¡Detente!», gritó uno de los líderes. «Si cae una sola viga más, se nos viene todo encima». Tuvieron que cambiar de estrategia, más lento, más preciso, como si cada piedra pesara la vida de una persona. Cuando finalmente pudieron mover suficiente material, lograron una rendija de unos 30 centímetros. Uno de ellos se arrastró por ella, con una linterna amarrada al casco. Al entrar, el rescatista se congeló. Carla estaba allí, inmóvil, y su pierna izquierda estaba atrapada bajo una viga de hierro torcida. No había forma de moverla sin romper algo. Y lo peor, el oxígeno se agotaba rápidamente. «Está consciente, pero muy débil. Necesitamos oxígeno aquí adentro ya».
Uno de los técnicos pasó una pequeña mascarilla por la rendija. La colocaron en el rostro de Carla con dificultad. Ella reaccionó con un suspiro, como si su cuerpo recordara cómo respirar. Los ojos parpadearon. Una chispa de vida volvió a brillar, pero la pierna seguía atrapada y no tenían herramientas para cortar esa viga dentro del túnel estrecho. «Podemos levantarla un poco si apuntalamos desde afuera», dijo uno. «¿Y si se desploma todo?», respondió otro. El dilema era cruel. Si se apuraban, podía morir sepultada. Si se demoraban, podía morir por colapso interno. No había margen de error, solo fe y un poco de suerte. Carla, entre el delirio y la conciencia, murmuraba nombres. «Matías, mamá, no me dejen». El rescatista dentro del hueco le tomó la mano. «No te vamos a dejar, estás viva». Ella lo miró con los ojos semicerrados y por primera vez movió los labios. «No me corten». Las palabras golpearon a todos. Carla sabía que si no lograban sacar la viga, habría una única solución: amputar, y ella prefería morir. La mujer del equipo respiró hondo. «No vamos a cortarte nada, Carla. Vamos a sacarte entera, lo juro». Y comenzaron el trabajo más delicado de sus vidas. Desde afuera armaron un sistema improvisado con gatos hidráulicos. La estructura crujía, las vigas temblaban. El suelo cedía milímetros que parecían kilómetros. Todos contuvieron el aliento. Un milímetro más, otro, basta. Uno de los rescatistas deslizó su brazo por la abertura y sujetó la pierna atrapada. «¡Está libre!» Y con un movimiento rápido, Carla fue arrastrada fuera del infierno. El cuerpo salió temblando, empapado, ensangrentado, pero estaba completo. Los paramédicos la envolvieron en mantas térmicas, le colocaron suero, oxígeno. Carla no dijo nada, solo miró al cielo. Y una sonrisa, rota pero sincera, apareció en su rostro. Estaba viva. Y aunque el trauma apenas comenzaba, había sobrevivido. Capítulo 6. El silencio, después del grito. El hospital olía a desinfectante, a látex y a miedo. Carla fue ingresada inconsciente. Su cuerpo temblaba incluso bajo las mantas térmicas. El médico de guardia revisó su pulso y lanzó una mirada urgente a la enfermera. Saturación baja, posible infección, trauma severo. La conectaron a máquinas, goteos, monitores, y por primera vez en 3 días respiró aire limpio. Pero la pesadilla no había terminado, solo había cambiado de forma. Las primeras horas fueron un torbellino de tubos, agujas y voces técnicas. Deshidratación extrema, contusión pulmonar, fractura múltiple en el fémur izquierdo, shock hipovolémico. Carla no entendía nada, apenas podía abrir los ojos. Todo era ruido blanco, fragmentos de frases, sombras de personas, como si aún estuviera enterrada. Cuando despertó por completo, era de noche. Las luces del cuarto eran tenues. Una enfermera dormía en una silla. Había silencio, pero no el mismo que sintió bajo tierra. Este era peor. Era el silencio del después, el que te deja solo con tus pensamientos, con lo que viste, con lo que perdiste. Intentó moverse, pero su cuerpo gritó de dolor. Su pierna estaba inmovilizada con un yeso desde la cadera hasta el tobillo. El brazo vendado, la piel cubierta de moretones y cicatrices. Pero el peor dolor no era visible. Estaba en la mente, en los ojos, en los recuerdos. Cerró los ojos y volvió allí, al sonido del techo derrumbándose, al polvo entrando en su garganta, a la oscuridad, al silencio de los que no vinieron y a la voz lejana que, por fin, la escuchó. Cada vez que parpadeaba, volvía. No podía escapar, ni siquiera en el hospital. El miedo era ahora parte de ella.
Pasaron 2 días sin que dijera una sola palabra. Los médicos pensaron que era el trauma. Y tenían razón, pero no sabían que Carla no hablaba, porque no quería volver a oír su propia voz. Porque esa voz era la misma que gritó durante horas, sin que nadie respondiera. Era la misma que durante un tiempo creyó que nunca volvería a usarse. El tercer día, una trabajadora social entró en la habitación. Llevaba una carpeta, una voz dulce y los ojos tristes. «Carla, tu hijo está aquí». Carla se quedó inmóvil. Sintió que el corazón se le detenía. «Está con tu madre. Esperan verte». Pero ella no respondió. No sonrió. No lloró. Solo giró la cabeza hacia la ventana. Y el mundo se quedó fuera. La trabajadora entendió. «No tienes que hacerlo hoy, pero él está bien y pregunta por ti todos los días». Carla cerró los ojos. «¿Cómo puedo mirarlo?», pensó. «¿Cómo puedo volver a abrazarlo? Con estas manos que rasparon concreto. ¿Cómo puedo volver a vivir si aún siento que sigo enterrada?». Esa noche, Carla soñó que estaba de nuevo bajo los escombros. Pero esta vez, nadie venía. Soñó que gritaba hasta romperse la garganta y que del otro lado, su hijo la oía. Pero no podía encontrarla. Despertó sudando, jadeando, con las uñas clavadas en la sábana. Y entonces, por primera vez desde el rescate, lloró, en silencio, hasta quedarse dormida. Al amanecer la puerta se abrió suavemente. Una voz pequeña dijo: «¿Mamá?». Carla no se movió, no respondió, pero sus lágrimas volvieron a caer. Y esa vez no estaban llenas de miedo, sino de algo que, por muy roto que estuviera su corazón, aún quedaba dentro: amor. Capítulo 7. El niño en la puerta. El niño tenía apenas 7 años, y aunque su estatura era pequeña, sus ojos cargaban algo que no se aprende tan joven: espera. Llevaba una camiseta verde con dinosaurios y sostenía con fuerza un dibujo mal doblado en la mano. Estaba parado en la puerta del cuarto sin saber si podía entrar. Su abuela le había dicho que mamá estaba viva, pero lo que vio en la cama no se parecía a la mujer que lo despertaba con besos. Carla lo miró, y por dentro se rompió. Su hijo, su pedazo más puro, estaba ahí, y ella no podía hablar, no podía extender los brazos, no podía sonreír. Solo lo miraba con los ojos húmedos, llenos de culpa, como si fuera ella quien había fallado, como si la herida fuera suya y no del edificio que colapsó. «¿Mamá?», repitió él con voz bajita. Carla quiso responder, lo intentó, pero la garganta se cerró, el pecho se hundió y el corazón retrocedió. Giró el rostro hacia la ventana, no porque no lo amara, sino porque se sentía sucia, indigna de esos ojos. El niño avanzó con cuidado, como si temiera romper algo más. Se sentó al borde de la cama. «Hice esto para ti». Le entregó el dibujo, un papel lleno de colores, un sol, una casa, un árbol. Y ella, dibujada con sonrisa grande y una capa roja como una heroína. Carla lo miró con un nudo en el alma. No era una heroína, era una sobreviviente, y nada más. El silencio duró minutos enteros. El niño no hablaba. Carla no se movía. Pero entonces él apoyó la cabeza en su brazo vendado. No le pidió nada, no hizo preguntas, solo se quedó ahí, respirando con ella, compartiendo ese espacio roto, sin exigir que se repare. Carla cerró los ojos, y por primera vez desde que salió de los escombros, no soñó con la muerte. Soñó con él, con su risa, con los pies descalzos corriendo por el pasillo de casa, con su olor a colonia infantil y con la frase que siempre decía antes de dormir: «Si me abrazas fuerte, no tengo miedo». Despertó con lágrimas en el rostro. El niño seguía ahí, dormido sobre su brazo. La abuela entró con cuidado y se detuvo al ver la escena. No quise interrumpir.
susurró. Carla la miró y por fin habló. Gracias por traerlo. Su voz era débil, quebrada, pero viva. La madre se acercó. Te busca cada noche, ¿sabías? Carla asintió, tragando el dolor. Yo no sé si estoy lista. No tienes que estarlo, respondió la madre. Solo tienes que estar. Carla miró a su hijo, dormido, tranquilo, como si el mundo aún pudiera ser seguro, y algo dentro de ella comenzó a reconstruirse. Quiero intentar, dijo Carla, como si esas palabras pesaran toneladas. Eso es suficiente, respondió la madre, apretando su mano. El reloj marcaba 05:47. La primera luz del día entraba por la ventana, y aunque el mundo seguía igual de caótico, en ese pequeño cuarto de hospital algo había cambiado. Carla no había vencido el trauma, pero había dado el primer paso. El niño despertó poco después. Se frotó los ojos, la miró y preguntó con ternura, ¿hoy puedes abrazarme? Carla dudó, tembló, y con toda la fuerza que le quedaba, levantó el brazo vendado y lo rodeó con él. No fue un abrazo perfecto, fue torpe, lento, doloroso, pero fue real. Y en ese instante bastó. Capítulo 8. El sonido que rompe todo. Pasaron 2 semanas desde que Carla salió de los escombros. Ya no estaba en la sala de emergencias, sino en una habitación de recuperación más tranquila. El yeso seguía allí. Las cicatrices también, pero lo más difícil de sanar no estaba a la vista. Los médicos la llamaban estable, pero ella sabía que era una palabra vacía, porque dentro todo seguía inestable, inseguro, frágil. Ese día, la terapeuta física entró con una silla de ruedas y una sonrisa. Hoy damos el primer paso, Carla. Ella la miró en silencio. No literal, claro, pero vamos a mover ese cuerpo. La ayudó a sentarse, con esfuerzo y cuidado. Cada músculo gritaba, cada movimiento era una batalla. Pero Carla no se quejó, solo apretó los dientes y aguantó. El trayecto por los pasillos del hospital fue lento. El sol entraba por las ventanas. Había niños jugando con globos, visitantes trayendo flores, risas, vida. Y eso, de alguna forma, dolía más. Como si ella estuviera mirando el mundo desde detrás de un vidrio roto. Presente, pero distante. Al llegar al jardín de fisioterapia, la terapeuta sacó una pelota y una tabla de equilibrio. Vamos a trabajar los reflejos y la fuerza del brazo bueno, dijo con voz animada. Carla asintió. Tocó la pelota, sintió el pasto bajo la silla, el aire fresco en la cara y por un instante respiró. De verdad, pero entonces lo escuchó. Un estruendo seco, como una explosión, como una viga cayendo. Era un martillazo. Una obra en construcción al otro lado de la calle, pero para Carla fue como volver al momento exacto del derrumbe. Su cuerpo se paralizó, los ojos se abrieron al máximo y la respiración se volvió caótica. «Carla», dijo la terapeuta, «¿estás bien?». Pero ya no estaba allí. Estaba otra vez bajo los escombros, el polvo, el silencio, el grito. Su mente la arrastró sin permiso a ese lugar oscuro, y el cuerpo reaccionó como si estuviera muriendo otra vez. Temblor, hiperventilación, pánico puro. «Carla, mírame, mírame». La terapeuta se agachó frente a ella, tomó sus manos, pero Carla no veía nada. Solo escuchaba el derrumbe, los gritos, el crujido del concreto. Su pecho se apretó, el mundo giraba, y entonces se desmayó. Despertó minutos después en la enfermería. Oxígeno. Una enfermera revisando su pulso. «Tuviste un ataque de pánico», dijo el médico. «Es normal después de lo que viviste». Normal. Esa palabra la enfureció. Nada de lo que sentía era normal. Nada de lo que vivió debía serlo. Más tarde, sola en su habitación, miró el techo blanco y liso. Recordó el techo del galpón,
El momento exacto en que se partió. Lloró. Pero no esta vez antes. No era por miedo, era por rabia, por impotencia, por no poder volver a ser quien era, por tener que aprender a existir. Otra vez. Esa noche, su hijo entró al cuarto con una flor de papel. Te la hice en la escuela. Ella la tomó con manos temblorosas. ¿Te asustaste hoy?, preguntó él con inocencia. Carla lo miró y en vez de ocultar, le dijo la verdad. Sí, me asusté, mucho. El niño asintió y respondió con voz suave. Yo también, mamá, pero ya estás aquí y eso, por ahora, era suficiente. Capítulo 9. Afuera no es libertad. El día del alta llegó con flores y con miedo. Carla dejó el hospital en silla de ruedas, acompañada por su madre y su hijo. Afuera, el sol brillaba, pero no lo sentía cálido. Lo sentía como una lámpara sobre una herida expuesta. En la puerta del hospital había cámaras, periodistas, micrófonos, y eso la rompió. Carla, ¿cómo fueron los 3 días bajo los escombros? ¿Qué pensó cuando creyó que iba a morir? ¿Es verdad que no quería ser amputada? Las preguntas caían como balas. Su madre intentó cubrirla con una manta. El niño se abrazó a sus piernas. Y ella solo bajó la cabeza. No quería ser una historia, solo quería ir a casa. El auto arrancó en silencio. Durante el trayecto, Carla miraba por la ventana sin decir palabra. El mundo seguía igual. Gente caminando, autos tocando bocina, pájaros en los cables, pero para ella nada era como antes. Cada sonido parecía una amenaza, cada sombra una posible caída. Al llegar al barrio, un grupo de vecinos aplaudió desde las ventanas. «Eres una guerrera, Carla, sobreviviente de verdad». Ella forzó una sonrisa, pero por dentro cada palabra era un peso. No se sentía fuerte, ni valiente. Se sentía rota, y estar viva a veces dolía más que estar muerta. Entró en casa. Todo estaba limpio, intacto, demasiado intacto. El contraste con lo que vivió era brutal. Cada objeto parecía desconocido. El sillón, la mesa, el aroma del detergente, como si no fuera su hogar, sino el de otra mujer, que no había sido enterrada viva. En la noche no pudo dormir. Se levantó con muletas y fue hasta el baño. Se miró al espejo y no se reconoció. Los ojos eran suyos, pero apagados. El rostro, con líneas nuevas, marcadas por el miedo. Se tocó el pecho. Aún latía, pero ya no sabía para qué. Al día siguiente, un sobre llegó por debajo de la puerta. Era del antiguo empleador, una carta formal. Agradecían su trabajo, le deseaban recuperación y la informaban que, por razones estructurales, no podían reinsertarla en la empresa. Carla sonrió con tristeza. Había sobrevivido a toneladas de concreto, pero no a la frialdad del sistema. En el supermercado, las miradas la perseguían, murmullos, susurros, incluso fotos a escondidas. Una mujer se le acercó. ¿Eres tú la del noticiero? Carla asintió. ¿Puedo tocarte? Es que es un milagro. Carla no respondió. Solo retrocedió 2 pasos y salió sin comprar nada. Esa noche, su hijo se sentó a su lado en la cama. «Mamá, ¿te molesta que la gente te mire?» Carla lo miró. «Un poco». «¿Y si cerramos las cortinas?», dijo él corriendo hacia la ventana. La cerró con fuerza, se giró y sonrió. «Ahora solo te miro yo». Carla rió por primera vez desde que salió del hospital. Fue un riso torcido, débil, pero fue sincero. A solas, más tarde, escribió en una hoja: «No soy un milagro, no soy una historia, soy una mujer que cayó y está aprendiendo a levantarse». Dobró el papel y lo guardó en una caja, porque sabía que a partir de ahora, cada paso fuera de casa sería una batalla.
pero al menos agora estava pronta para lutar. Mesmo que fosse um passo por vez. Capítulo 10. La voz que não se callou. Era uma manhã nublada, do tipo que Carla caminhava devagar pela calçada, apoiada em uma das muletas. Já conseguia sair sozinha para pequenas voltas no bairro. Ainda sentia dor, claro, mas o que mais doía era a reação das pessoas. Olhares disfarçados, cochichos, piedade e uma palavra que ela odiava ouvir: coitada. Passou em frente a uma escola primária e ouviu gritos. Não gritos de crianças brincando. Era algo diferente, agudo, assustado. Viu então uma mulher caída no chão, sendo empurrada por um homem. Havia gente olhando, mas ninguém fazia nada. O mundo havia se tornado tão indiferente quanto o concreto que quase a matou. Carla congelou. Seu corpo tremia, as mãos suavam. Aquela cena ativava cada gatilho. Ela via sua própria impotência refletida ali. Lembrou-se de quando gritava debaixo dos escombros. E ninguém escutava. Mas agora, ela não estava soterrada. Agora, ela podia gritar. Soltou a muleta. Se apoiou na parede. E gritou com tudo o que tinha. Basta! Alguém lame a polícia! A voz cortou o ar como uma faca. As pessoas olharam. O homem hesitou. A mulher no chão chorava. E Carla, mesmo tremendo, não recuou. A polícia chegou minutos depois. Carla deu seu depoimento. A mulher agredida foi amparada. E quando tudo terminou, Carla se sentou na calçada. Seu filho havia chegado correndo com a avó, assustado. Mãe, você tá bem? Ela sorriu. Dessa vez, um sorriso inteiro. Tô muito mais viva do que antes. Naquela noite, Carla ficou em silêncio na varanda. O céu estava limpo. As estrelas pareciam mais próximas. Ela escreveu algo em seu caderno. O trauma me calou. Mas agora, minha voz é minha arma. Fechou o caderno e respirou fundo. Sabia que a dor não ia desaparecer, mas também sabia que não era mais refém dela. Nos dias que seguiram, Carla começou a visitar grupos de apoio a vítimas de desastres e violência. Falava pouco, mas quando falava, todos escutavam. Havia algo em sua presença que era impossível ignorar. Uma mulher que morreu por dentro, mas se recusou a ser enterrada. Uma sobrevivente que não queria aplausos, mas sim escuta verdadeira. Uma jornalista que a havia perseguido semanas antes tentou marcar uma nova entrevista. Quero contar sua história de forma sensível, profunda. Carla sorriu e respondeu: Você teve a chance. Agora sou eu que conto. Criou uma conta nas redes. Publicava textos curtos, relatos, conselhos. Chamou o projeto de Debaixo de Todo, Sobrevivi. Ganhou seguidores, mas não procurava fama. Procurava dar voz aos que ainda estavam presos no escuro. Gente como ela. Gente que gritava por dentro, mas não sabia por onde começar. E cada comentário que recebia com a frase "Me identifiquei contigo" era mais importante que qualquer prêmio ou notícia. Porque agora ela sabia o que significava realmente ser escutada. Uma noite, seu filho sentou ao seu lado. Mãe, sim, quando eu crescer, quero ser como você. Carla se emocionou. O abraçou forte com os 2 braços e respondeu baixinho: Então promete que se um dia alguém gritar, você vai ser quem escuta. Ele assentiu com os olhos brilhando. E naquele instante, Carla soube. Nunca mais estaria soterrada outra vez. Estar enterrada não é solo uma questão física. A vezes, a vida te sepulta em rotinas, em traumas, em silêncios que nadie nota. Carla estuvo 3 días bajo tierra, pero hubo años en los que estuvo aún más enterrada.
en la culpa, en la resignación, en el miedo de hablar, y no fue hasta que su propio grito salió entre el concreto que entendió que su voz no era un susurro débil, sino una grieta poderosa. No volvió a ser la misma, ni quiso serlo. El dolor dejó cicatrices, la pierna aún dolía, y los sueños seguían mezclando escombros y sombras. Pero ahora, cada vez que escuchaba a alguien caer, se acercaba, no con heroísmo, sino con verdad, porque solo quien ha estado debajo sabe cuando alguien está por derrumbarse. Su historia no terminó cuando la sacaron, terminó cuando ella eligió no quedarse callada. Y hoy, aunque el mundo siga con su ruido, cuando alguien grita por ayuda, hay una voz del otro lado que responde, una voz que fue sepultada y que regresó para escuchar.